Una vez más volvemos a tocar estos temas tan delicados. Las historias de abuso que están a punto de escuchar son duras y crueles y pueden ser impactantes para algunos en la audiencia. Les pido discreción. Si esta es la primera vez que escuchas este tipo de anécdotas, por favor ten cuidado, pues aunque las censuro tanto como puedo, pueden seguir siendo explícitas. Agradezco mucho a las víctimas que envían sus anécdotas. Les mando un abrazo enorme y deseo de corazón que su vida vaya siempre mejor. No merecen lo que les pasó. Recuerden buscar ayuda. Siempre hay alguien que los apoyará. También les quiero contar rápidamente que los ingresos obtenidos del video de Historias de Abuso 3 han sido donados a la Fundación Internacional Granito de Arena como estaba planeado. Para quien no sepa qué es, dicha fundación ayuda a niños y niñas víctimas de abuso sexual. Muchas gracias por su apoyo en ese video. Sin ustedes no hubiera sido posible. Me gustaría que dejaran en comentarios mensajes bonitos para las personas que vivieron esto o emojis de corazón. Mostremos apoyo y comprensión. Ya cállate, chillona. Hola, Ger. Buenas tardes, noches o días. Espero que tengas un buen día. Me gustaría mantener en anónimo mi nombre y el de las personas involucradas. He escuchado tus relatos acosadores hace apenas unas semanas y gracias a ellos me he animado a escribirte. Espero que puedas relatar mi historia. Me haría tanto bien, ya que solo una compañera del trabajo y mi esposo lo saben. Siéntete libre de modificar mi historia como los nombres. Yo, la verdad, no sé narrar bien. Esto me pasó entre los 9 y 10 años. Vivíamos en casa de mi abuela con mi familia, algunos tíos y sus hijos, mis primos. Éramos 2 hermanos en ese entonces. Yo era la mayor y mi hermano tenía 6 años. Este dato es importante para después. Yo convivía mucho con uno de mis primos, incluso lo quería mucho. Veíamos la televisión juntos. A él le gustaba Dragon Ball y yo lo veía con él. Su frase de diario era: «Ven, primita, vamos a ver Dragon Ball». Él era mucho mayor que yo. Tenía 16 o 17 años, no recuerdo bien su edad. Era muy cariñoso conmigo. Me abrazaba, me daba besos en la mejilla y me compraba cosas. Y yo, la verdad, no le veía mal. Creía que era un cariño bonito y sano, sin malas intenciones. Pero qué equivocada estaba. Ese año todo estaba bien, nada fuera de lo normal. Me seguía trayendo regalos como paletas, dulces y chocolates, y veíamos Dragon Ball con él. Solo éramos los 3 en el cuarto de mi tía. Mi mamá y papá trabajaban, ya que mi abuela estaba enferma y no tenía apoyo. Mi abuelo había fallecido meses atrás, y ellos se hacían cargo de ella, de sus medicamentos, y nos dejaban al cuidado de este primo. El diario me repetía que me quería mucho, me llenaba de besos y me abrazaba. Yo le decía que también lo quería y lo besaba y abrazaba. Todo bien, hasta que cumplí 10 años. Veíamos como siempre la televisión y me dijo que me sentara en sus piernas. Yo me senté, no le di importancia, hasta que empecé a sentir un bulto en su entrepierna. Le pregunté qué era eso, y él me dijo que era un regalo para mí, que más tarde me lo mostraría. Mi hermano se quedó dormido, y él y yo nos quedamos viendo tele, pero empezó a tocarme. Me dijo que eso era normal, ya que él me quería mucho y que las personas que se quieren hacen eso. Yo le dije que eso no me gustaba, pero él decía que me tenía que gustar porque nosotros nos queríamos mucho. No sabía qué hacer. Mi corazón se aceleró y sentí mucho miedo. Él me dijo que todo iba a estar bien. Se desabrochó el pantalón y sacó su miembro. Me dijo que lo tocara, que me iba a gustar. Yo no sabía qué hacer. Solo quería irme a mi cuarto. Me obligó. Me agarró y llevó mi mano hacia su miembro y me hizo que lo frotara. Él estaba muy agitado y yo estaba llorando.
Así pasó un rato hasta que de ahí salió un líquido blanco y espeso. Ya sabes qué es. Yo en ese entonces no sabía qué era. Después de eso me arrinconé en una esquina del cuarto y me puse a llorar. Él me cargó y me agarró fuerte de los hombros. Me dijo que no dijera nada porque si decía algo, a mí me iban a regañar, ya que eso no lo hace una niña decente. Yo solo asentí con la cabeza y me quedé ahí, esperando a que mi hermano se despertara, porque por más que me quería bajar, no lo iba a dejar ahí solo. Cuando se despertó, nos bajamos y yo seguía llorando. Recuerdo que mi hermano me preguntó por qué lloraba, pero no recuerdo qué le dije. Después de unas horas llegaron mis papás, pero tampoco les dije nada. A mi abuela tampoco, porque se la pasaba dormida y con suero. Quisiera decirte que fue todo, pero no. Mi mamá, después de eso, nos llevaba a su trabajo porque yo ya no quería quedarme en la casa. Su jefa era muy buena y le decía que nos podía dejar en un cuarto donde guardaban cosas. Ahí me sentía muy feliz y segura, hasta que mi abuela cayó en el hospital. Tuvieron que internarla y otra vez tuvimos que quedarnos con él. Yo no quería. Le rogué a mi mamá que nos fuéramos con ella, pero me dijo que no se podía. Entonces nos quedamos en la casa, pero nos quedamos en nuestro cuarto. Yo le puse el seguro. Era de esos seguritos que solo se recorren como una palanca muy pequeña. Él estaba fuera del cuarto, tocando y gritando que le abriera, pero yo no quería, y me decía: «Ven, primita, vamos a ver Dragon Ball». Yo ahora odiaba esa frase. Así se quedó un rato hasta que se subió y ya no bajó. Unas horas más tarde, mi mamá me llamó y me dijo que se quedarían ella y mi papá en el hospital a cuidar de mi abuela, que de ahí se irían a trabajar. Yo tenía miedo porque mis tíos llegaban entre las 9 y 10 de la noche. Ese día mi mamá nos dejó atún y galletas para que comiéramos y un jugo. Yo no quería tomar tanto jugo para no salir al baño y no verlo, pero tenía que llevar a mi hermano de todas formas. Cuando él entró al baño lo esperé afuera y él escuchó. Bajó corriendo las escaleras y me dijo: «Hola, primita, ¿quieres jugar?». Yo le dije que no, que me dejara en paz. Ante eso, él se agarró su miembro y me mandó un beso. Me dio miedo y asco, pero me enojé y le dije que le iba a decir a mi mamá. Salió mi hermano del baño y él se subió corriendo a su cuarto otra vez. Como a las 10 recibí una llamada de mi mamá y me regañó porque no estaba dormida aún, pero yo no me quería dormir, tenía miedo. Mi hermano ya estaba dormido, solo me dijo que nos veíamos hasta mañana y que descansara. En cuanto le colgué, oí la puerta. Tocaron. Creí que era mi tía y me levanté a abrir, pero no era mi tía, era él. Me dijo que quería jugar y le dije que no, que se fuera de mi cuarto o que le diría a mi tía que no tardaba en llegar. Él se empezó a reír. Me dijo que ella llegaría tarde porque pasaría a ver a mi abuela. Me agarró fuerte de los hombros y me empujó a la cama. Ahí empezó a tocarme, pero fuerte y con desesperación. Dijo que iba a aprovechar y que iba a hacer lo que tantas ganas tenía desde hace años. Yo le dije que no, pero él puso su mano en mi boca y empezó a besar mi cuello. Me quitó mi pijama, traía mi corpiño y mi calzoncito. Se me quedaba viendo y yo intentaba taparme, pero sin más. Se desnudó y nos metimos debajo de las cobijas. Me dijo que me volteara. Yo seguía llorando y él me dijo que me iba a gustar. Quisiera decirte que no recuerdo nada, pero recuerdo cada detalle de ese maldito día. Me tocaba el pecho y mi parte íntima. Metió su mano sobre mi ropa interior y me introdujo 2 dedos. Yo seguía llorando y me quería zafar, pero con un brazo me tenía abrazada y no me podía mover. Y finalmente pasó. Me violó. Quisiera darte más detalles, pero es muy fuerte contar esto aún después de tanto tiempo. Así se quedó arriba de mí un tiempo. Yo sentía su respiración y estaba muy agitado.
Sacó su miembro antes de que saliera el semen y se limpió con mi calzón. Me dio un beso y salió del cuarto. Yo me quedé ahí llorando. Lo único que hice fue cambiarme rápido, levantarme, cerrar la puerta y acostarme bajo las cobijas. Me quedé dormida. Salí al baño y me lo encontré en las escaleras. Yo tenía miedo y corrí hacia mi cuarto, pero me alcanzó. Me dijo que no dijera nada, porque no me iban a creer y que además, si hablaba, mi abuela se podía morir por la mentira que diría, porque eso es lo que te dirán, que eres una mentirosa. Empecé a llorar y solo me dijo: «Ya cállate, chillona, estás advertida», y se subió. Yo me metí al baño y me fui a mi cuarto y me dormí hasta que amaneció. Fue la última vez que pasó. Él seguía viviendo ahí, pero ya no pasó nada más. Pero desde ese día me desconecté. Me empecé a cortar las muñecas a esa edad. Yo odiaba a los niños, los molestaba y le llamaban a mi mamá del colegio. Le dijeron que me tenía que llevar al psicólogo o sería expulsada. Mi mamá lo atribuyó a que quería llamar su atención, la de mi papá y ella, y sí fui donde la psicóloga, pero no sirvió porque no le conté nada. Yo seguía con mi actitud rebelde, pero me aceptaron porque mi mamá llevaba el diagnóstico de las consultas. Seguí molestando a los niños, los apretaba de los testículos y solo me suspendieron unos días. Me tuvieron que cambiar de escuela, pero nada cambió. Cuando entré a la secundaria se puso peor. Yo traté de matarme. Me tomé un frasco entero de pastillas, pero se dieron cuenta a tiempo y me llevaron al médico para un lavado de estómago. Mi mamá se preocupó por mí, pero nunca dije nada. Finalmente mi abuela falleció. Mi tía, la mamá de ese cerdo, hermana de mi papá, falleció, y su esposo también. Todo mejoró hasta que cumplí 17. Nos cambiamos de país. Yo sigo sin atención psicológica, pero alejarme de ahí me ayudó mucho. Actualmente tengo 28 años ya y no le he vuelto a ver desde que nos fuimos de esa casa. Ahora tengo una niña de 10 años y le he platicado a ella esas cosas. Le he dicho que se sienta segura de contarme todo y que se cuide mucho, ya que la mayoría de abusos viene de la familia. Siento que si alguien me hubiera hablado de esto a mí, no habría pasado lo que pasó. Pero el hubiera no existe. Tengo más historias, pero esta me dejó muy traumada. Me marcó para siempre. Me encantaría salir en tus relatos y si no salgo, te agradezco por leerme. Perdón por la historia tan larga, pero no me he podido desahogar. También perdón por las faltas de ortografía. Un saludo a ti y un saludo a los oscuros. Gracias por tu tiempo. Algo que me parece muy fuerte de esta sección es que a lo mejor ustedes creen que yo elijo las historias más fuertes para aparecer, como esta que acaban de escuchar, pero no. Yo las voy eligiendo conforme las mandan, desde la más antigua a la más nueva, para respetar el momento en el que las víctimas mandan sus historias. El punto de esto, lo que trato de decir, es que me sorprende muchísimo que en todos estos episodios siempre hay una historia así de fuerte, lo cual demuestra que esto es mucho más común de lo que pensamos, y eso en sí mismo lo hace muy, muy aterrador. En todo caso, persona anónima, no sé cómo vivas la vida actualmente, no sé por lo que estés pasando a día de hoy, pero espero que pronto encuentres ese algo o incluso ese alguien que te haga ver lo bonita que es, porque la vida en realidad lo es bonita. Solo que nos cuesta verlo por nuestro entorno, por nuestro pasado, por ejemplo. Pero aún con todo eso, se puede salir adelante. Es obviamente mucho más difícil
pero se puede salir adelante. Vas a ver. Con mucho trabajo, con esfuerzo, vas a poder liberarte de esa carga. Vas a ver, pero necesitas ayuda. Si esto que te estoy diciendo ya lo viviste, si en realidad ahora mismo estás en una época feliz, me alegra mucho. Me alegro de verdad que hayas logrado salir de ese pozo, de ese infierno, me atrevería a decir, porque definitivamente debe ser un infierno vivir con algo así adentro. Pero bueno, yo espero de corazón que todo te salga bien, que estés bien, y qué bueno que eres así con tu pequeña. Me alegra mucho que le muestres tu apoyo de tal forma. Y otra cosa que quería mencionar, y es que te agradezco mucho la valentía de mandar esta historia, porque escribirlo es recordarlo, y no debe ser para nada sencillo. Tú misma lo dices. De hecho, por eso recordé esto que quiero comunicar, y te agradezco por ser tan valiente para contar de nuevo tu historia, para revivirla. Que sepas que ayudas a mucha gente trayéndola aquí, de verdad. Ahora sí, te mando un gran abrazo y te quiero y espero estés bien. Juan. Hola, tengan muy buenos días, tardes o noches. Honestamente no sé si leerás mi historia, pero si lo haces te lo agradezco mucho por tenerla en cuenta. No soy muy buena narrando, pero si deseas añadir algo o cambiar algo, está bien. Por favor, que sea anónimo ante todo. Me disculpo si mi historia es larga. Ahí decides si la acortas o no. Gracias. Mi historia comienza cuando tenía 12 años de edad. En ese tiempo mis padres trabajaban. Mi madre era ama de casa y cada 15 días llegaba a la casa. Mi padre, por el contrario, se iba a diario a trabajar y llegaba ya hasta las 8 de la noche. En ese entonces, ambos decidieron dejarnos a mi hermano y a mí al cuidado de mi tía materna. También cabe mencionar que mis hermanos no se mantenían en casa, estudiaban en la universidad y llegaban también hasta en la noche. Yo, por mi parte, solo estudiaba como toda niña, terminaba el último grado de primaria en la mañana. Al cuidado de esa tía solo éramos ella y yo. Poco tiempo después, otro tío no tenía con quién cuidar a su hijo. Él era militar y se había separado de su mujer. Solo quedó con el hijo, que viene siendo mi primo. Sucede que él conversa con mi tía por el motivo de que ella solo cuidaba de mí entonces. Para no hacerla larga, mi tía se quedó al cargo mío y de mi primo. Ese primo lo llamaré Juan. En ese entonces tenía 14 años. Todo iba bien. Él por su parte casi no iba a clases, solo los sábados. Ya estaba en secundaria, es decir, pasaba todos los días de semana en mi casa. Yo por mi parte llegaba del colegio, platicaba con él, todo bien. Hasta que un día lo encontré viendo videos en su celular de una mujer y un hombre tocándose su cuerpo desnudo. Total, yo no le puse interés, pero noté su cambio hacia mí. Se acercaba con la excusa de ayudarme con mis tareas, pero cada vez que lo hacía ponía esos videos y me tocaba las piernas suavemente. Según él, eso era normal y que lo que hacían en el video cuando estuviera más grande me gustaría. Por mi parte a mí me daba asco y le decía a mi tía. Ella decía que solo eran inventos míos, que Juan no era capaz de tocarme. Hasta que un día, llegando del colegio, mi tía me dijo que iría al médico, que no me podía llevar y que me dejaría al cargo de Juan. Total, es mayor, dijo ella, y solo será el resto de la tarde que me iré. Me dejó sola con él en mi casa. Ella se fue, confiando en Juan. Pasó que comí y después entré a bañarme. Yo escuchaba que Juan caminaba alrededor y preguntaba si estaba bien. Yo, siendo honesta, estaba nerviosa. Recuerdo que me puse un short que no era revelador y una blusa. Y un dato extra, yo ya estaba desarrollándome, tenía algo de cuerpo. Entonces, yo, normal, me dispuse a ver televisión y él se me acercó. Cerró con candado el portón, según para que nadie entrara a robar. Se sentó a la par mía y comenzó a tocarme las piernas.
Yo le decía que se detuviera. Y entonces sucedió lo que me marcó de por vida. Solo recuerdo que me levantó a la fuerza y me llevó a mi cuarto. Comenzó a meter sus asquerosas manos por debajo de mi short, llegando a meterme un dedo. Yo le decía que parara. Juan, por su parte, me golpeó en el estómago fuerte, me amarró las manos y tapó la boca, y comenzó a abusar de mí, quitándome la ropa, diciéndome que por fin era suya, que me sintiera privilegiada, que fuera mi primera vez con él. Solo recuerdo verme desnuda con el short en el suelo y sin blusa. Me levanté, fui al baño y sangraba, mezclado con líquido blanco. En ese entonces no sabía qué era. Él por su parte miraba televisión riéndose y diciéndome cuándo lo volveríamos a hacer. Yo solo me encerré a llorar en el cuarto. Le conté a mi tía y a mis padres y no me creyeron. Dijeron que eran inventos míos. Pasó el tiempo y él cada vez que podía tocaba mis piernas y pecho cuando no lo miraban. Hasta que un día, mi tío, el padre de Juan, lo miró cómo quería introducir sus dedos dentro de mi pantalón. Yo le conté con llantos lo que me había hecho, y gracias a Dios él me creyó. Y para no hacer tan larga la historia, mi tío mismo se encargó de echarlo a prisión por violación. Al fin tuvo su merecido y alguien me creyó. Con mis padres lo único que hicieron fue llevarme a terapia. Sería incapaz. Hola, Ger. Mi nombre es Lucía y esta historia es muy delicada, ya que pasó con mi abuelo, a quien yo consideraba como mi papá. Siéntete libre de hacer correcciones y por favor, cambia los nombres. Cuando éramos pequeños, mi mamá nos dejaba en la casa de mi abuelo, que vivía con su hija menor, mi tía. Ella se iba a trabajar, así que básicamente crecimos cerca de mi abuelo y de mi tía. Mi abuelo es una persona con un vocabulario grosero, pero nos hacía reír. Él siempre nos contaba a todos que se iba a los prostíbulos y que le gustaban las chicas jóvenes. Cada que se iba a esos prostíbulos decía, me voy a donde las niñas. Aparte decía que él escogía a las chicas más jóvenes, pero todos pensábamos que de pronto le gustaban chicas jóvenes de 26 a 30 años. No sabíamos que le gustaban niñas literalmente. Sofía, que es mi tía, y yo éramos inseparables, así que me encantaba ir a la casa de mi abuelo para verla. Como vivíamos cerca, iba todos los días a su casa y así fuimos creciendo. Cuando cumplí 12 años nos mudamos de casa con mi mamá, así que ahora vivíamos súper lejos de la casa de mi abuelo. Ahora él venía a visitarnos a nuestra casa algunos fines de semana, pero todo era normal con él. Me trataba bien y siempre nos reíamos. Yo realmente lo quería mucho. Una vez, cuando tenía 14 años, fuimos a otra ciudad para pasar Navidad con mi hermano. Íbamos con mi abuelo, mi mamá, mi tía, mi papá y yo. Como la casa en la que vivía mi hermano era pequeña, solo había 2 camas. En una cama dormí yo con mi tía Sofía y mi abuelo. Yo dormí de lado, mi tía del otro y mi abuelo en la parte de abajo por los pies. Me quedé dormida y me desperté cuando sentí que algo estaba subiendo por mi entrepierna. Sentí que una mano estaba subiendo, así que me levanté rápido, aún medio dormida, y vi que todos estaban dormidos. Algo me decía que mi abuelo había hecho eso, ya que él estaba durmiendo en la parte de los pies de nosotras. De ahí ya me quedé despierta, andando en el celular. No le conté nada a nadie porque pensé que de pronto fue una alucinación mía. Como te digo, yo a él lo quería como mi padre, así que en mi mente yo decía, él sería incapaz de hacer algo así. Después, cuando ya regresamos todos a nuestras casas, recuerdo que me mandó un mensaje y me dijo, pásame tu Instagram, quiero ver tus fotos. Yo simplemente lo dejé en visto y lo bloqueé de Instagram y de Facebook para que nunca me encontrara. No sé, pero me empezó a dar asco. Cuando cumplí 15 años, todo cambió, Ger.
Él y yo cumplimos años el mismo día, así que nos celebraron el cumpleaños juntos, como siempre. Ese día él se quedó a dormir en la casa y yo le ofrecí mi habitación para que durmiera. Me quedé conversando con él y él empezó a revisar su Facebook. Yo seguía hablando y él me mostró una foto que le apareció en Facebook de una chica con unos senos grandes. Me dijo: «Mira esos senos, si ella estuviera aquí yo ya tendría mi cara metida ahí». Yo, con una cara de asco y de incomodidad, simplemente hice una sonrisa falsa y le dije: «De todas formas, ella no te haría caso». Él se rió y yo le dije que ya me iba a dormir, así que me fui de la habitación. Aclaro que cuando pasó eso solo estábamos él y yo en la habitación. Mi mamá y yo nos íbamos a otro país de viaje, así que la noche antes del viaje, mi abuelo se quedó a dormir con nosotras. Dormimos los tres en la misma cama. Esa noche yo le di una pijama mía para que se pusiera, ya que él no había traído más ropa. Yo dormí en medio, mi mamá del lado derecho y mi abuelo del lado izquierdo. En la mañana me desperté porque sentí que la mano de mi abuelo estaba encima de la mía. Miré a mi abuelo y vi que tenía los ojos cerrados, así que no saqué su mano que estaba encima de la mía porque no lo quería despertar. Como yo seguía con sueño, me volví a dormir. Entre dormida y despierta, siento cómo mi abuelo agarra mi mano lentamente, la levanta y la lleva hacia su pene. Empieza a sobar mi mano con su pene. Cuando yo sentí eso, saqué rápidamente la mano. Yo estaba en shock, no podía creer lo que había pasado. Sentía asco y de repente siento que él intenta volver a tomar mi mano. Yo la vuelvo a quitar y le doy un pequeño golpe con el codo en la espalda a mi mamá para que se despierte. Ella se despertó un poco molesta porque la desperté así. Ese infeliz de mi abuelo se hizo el dormido y después se dio la vuelta y se levantó. Cuando mi mamá se levantó para ir a lavarse los dientes, yo salí a la sala porque no quería quedar en la habitación sola con él. Cogí mi celular y le conté todo a mi mejor amiga. Yo no sabía qué hacer. Tenía mucho asco, ganas de llorar y me sentía muy mal por lo que acababa de pasar. Tampoco le quería decir a mi mamá porque, como te dije, Ger, ese día teníamos un viaje. Mi mamá estaba muy emocionada y yo no lo quería arruinar. Aparte, no sabía cómo decirle, porque no era cualquier persona, era su papá. Yo ese día no le dirigí la palabra. Cuando nos fueron a dejar al aeropuerto, estaba pensando en decirle a mi madre, pero no pude. Después pensé en decirle en el avión, pero pensé que se le podía bajar la presión y sería peligroso. Así que no le dije en ese momento. Mi mamá notaba que yo no salía feliz en ninguna foto y se enojó conmigo porque decía que tenía que estar feliz, que ella había gastado dinero para que estuviéramos felices viajando. Pero Ger, sinceramente yo no tenía ganas de nada. Tenía muchas ganas de llorar guardadas. Recuerdo que ella me tomó una foto y se la envió a mi abuelo, y yo me enojé y le dije que a ese señor no le esté enviando fotos mías. Ella me dijo que por qué me enojaba, y me dijo: si te vas a poner así, mejor no hubieras venido conmigo al viaje. Cuando llegamos al hotel le conté todo. Ella vomitó de la impresión. Se le bajó la presión, lloró y me preguntó que por qué no le había contado en ese mismo momento. Yo le expliqué y ella me dijo: siempre te voy a creer, Lucía, yo siempre te creeré a ti. Él puede ser mi padre, pero tú eres mi hija y yo te amo. Le agradezco mucho a Dios que mi mamá me haya creído. Cuando le contamos a nuestra familia, la mayoría no me creyó. Casi todos se pusieron del lado de mi abuelo, pero sinceramente a mí no me importaba. Lo único que me importaba es que mi mamá me haya creído. Para mí significó mucho. Por favor, mamás, si ustedes están escuchando esto, siempre créanle todo a sus hijos. Nunca se enojen, ni mucho menos les digan mentirosos. Cuando pasan casos así, lo que más queremos es apoyo. No importa si la demás gente no cree lo que pasó. Si tenemos el apoyo de nuestra mamá, papá o alguien cercano que queremos mucho, lo tenemos todo. Ger, muchas gracias por leer. Me encanta tu trabajo.
Siempre escucho tus videos cuando hago tareas. Cuídate mucho y que Dios te bendiga, y bendiciones a todos los oscuros. Creo que una de las peores cosas de esta historia es que eh, la chica, Lucía, como se hace llamar, viviera eso de parte de su abuelo, que no es por el hecho de ser su abuelo, sino que, como ella tal cual dice, yo a él lo quería como a mi padre. O sea, imagínate que una de las personas que más amas, de las que más confías en esta vida, un día hacen algo así. Se te cae un monumento encima. Un monumento de una persona que creías intocable, que creías incapaz, que creías lo mejor del mundo. Y resulta que todo era una mentira. Y que no solo era una mentira, era una persona terrible, nefasta. Qué fuerte. Te mando un gran abrazo, Lucía, y te deseo lo mejor. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si tú has vivido algo como esto, busca ayuda y no te calles. Como hemos aprendido, el no alzar la voz solo hace que todo empeore. Habla, habla hasta que te escuchen. Siempre habrá alguien que pueda ayudarte, como el tío de la chica de la última historia. Y si tienes los medios, asista a terapia. Eso te va a ayudar muchísimo, te lo prometo. Te mando un abrazo enorme. Si tú tienes una experiencia similar por contar, puedes enviarla a experienciasdehorror@gmail.com. Yo soy Ger. Experimenta conmigo el terror en la oscuridad.